Final abierto hoy para seguir pensando los problemas de la ciudad de Rosario, de Santa Fe y por supuesto de una Argentina completamente conmocionada y convulsionada por los cambios políticos, culturales que se están intentando y efectivamente llevando a cabo desde el gobierno nacional. Para eso, para ayudarnos a pensar este momento, hoy me van a acompañar Juan José Giani, un amigo personal, un amigo de la ciudad de Rosario, un tipo que piensa muy bien lo que está pasando en la Argentina y que acaba de publicar un libro que nos va a contar justamente de qué se trata, sobre macrismo y sobre kirchnerismo, la etapa que termina. Y también Fernando el Chino Rosúa, del movimiento Evita, para pensar con él no solo la cuestión del peronismo, del movimiento Evita, sino también el tema un poco de la justicia, de la seguridad, qué está pasando en Rosario. Él como abogado es una persona que conoce mucho, ha transitado ese palo de la seguridad y de todos los cambios profundos que se están dando en la provincia de Santa Fe con la intervención de las agencias nacionales de seguridad, la presencia del gobierno nacional, los conflictos que hubo entonces con el gobernador de la provincia de Santa Fe y ahora que todo parece se reacomoda. Juanjo Giani, el Chino Rosúa, aquí en Final Abierto. De la K a la M, el nuevo libro de Juanjo Giani que está presentando hoy aquí con nosotros. Seguramente una novedad para pensar esta transición de estas dos etapas. Juan, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Digo, ¿de qué va esta historia? A ver. Bueno, me parece que es un libro que surge de una necesidad, me parece a mí, que es la de debatir un momento inédito de la política argentina, ¿no? Porque estamos en una coyuntura que en tanto protagonistas todavía no mensuramos en su espesor, digamos, pero bueno, ha habido un giro drástico en términos ideológicos en la política argentina, ¿no? Del kirchnerismo, que era un peronismo de izquierda, por decirlo sencillamente, a un proyecto como el de Macri, que en algún sentido procura una suerte de restauración conservadora de la vieja Argentina, pero de todas maneras el interés del libro es pensar la complejidad del momento, ¿no? Es decir, un momento que no se puede reducir a una repetición del pasado. Es un momento nuevo, distinto, diferente, muy complejo, con muchas incógnitas, me parece a mí, y más allá que, por lo menos yo y muchos de los que acompañamos el proceso del kirchnerismo, tenemos fuertes discrepancias ideológicas con esta coyuntura que estamos viviendo. Sin embargo, es importante pensarla en esa misma complejidad, es decir, no solo enojarse, no verlo como una mera repetición de lo que ya pasó en otro momento de la época de la historia argentina, sino penetrar las zonas todavía inexploradas de este fenómeno que estamos viviendo, porque me parece que si queremos combatirlo con más eficacia, hay que comprenderlo con más agudeza, ¿no? El campo nacional, el campo popular, las ideas que a través de 200 años, podría decirse, o por lo menos durante el siglo XX, ha tenido su representante, un Scalabrini, bueno, no sé, todo lo que tiene que ver con el campo popular, siempre me parece que tuvo una matriz para pensar los problemas de los gobiernos del antipueblo. Sí. Digo, ¿esa matriz sirve hoy? Digamos, ¿se puede pensar los problemas que nos traería el macrismo con Perón, con Scalabrini, con, no sé? Siempre las mejores tradiciones intelectuales sirven, por supuesto. Son una cantera, un canon, una referencia, hay que volver siempre a ellas. Pero me parece que es un momento que requiere mayor creatividad. Porque, bueno, digamos lo elemental, pero en su elementalidad lo importante. Este es un gobierno que, teniendo una agenda que llamaríamos rápidamente neoliberal,
esa agenda neoliberal no llega al gobierno. Es la primera vez en la historia política argentina que una agenda neoliberal llega al gobierno no a través del golpe militar, ¿no? Es la primera vez en la historia argentina que hay un presidente democrático, ni radical ni peronista. Y es la primera vez en la historia política argentina que irrumpe un nuevo actor, un tercer actor, ni radical ni peronista en el sistema político, ¿eh? Hubo intentos anteriores, recordemos, la UCD, el PI, el FREPASO, ninguno logró perdurar en el tiempo. No sabemos cuánto va a perdurar el PRO, pero lo que ya ha hecho es muy significativo, porque ha puesto un presidente y además gobierna la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Sí, gobernó la ciudad durante ya 2 periodos, ¿no? Bueno, pero a eso le ha agregado, digamos, dos éxitos políticos muy considerables, ¿no? Que son, bueno, un presidente de la nación, ni más ni menos, y el principal distrito electoral del país, que es un distrito además históricamente peronista, ¿no? Claro. Entonces ahí hay algo que hay que tratar de mirar mejor, y eso para mí implica, y en el libro intento traducirlo, una revisión de lo que fue el proceso del kirchnerismo, ¿eh? Una revisión que tiene que ver con reivindicar al kirchnerismo, pues estamos en un momento de una fuerte agresión simbólica contra la herencia dejada por Néstor y Cristina. Hay un intento, digamos, de repudiar judicial, ideológicamente, lo que fueron, creo, 12 años positivos para el país. O sea, me parece que el kirchnerismo, lo que ha pasado es que muchos dirigentes que fueron kirchneristas están como vergonzantes, y eso es malo. Entonces me parece que es un momento para... Que la arremetida es muy potente. Es muy potente. Entonces eso ha llevado a muchos dirigentes a esconderse, y eso me parece que no es la manera de procesar la experiencia del kirchnerismo. Entonces es un libro que intenta marcar todo lo bueno que ocurrió en esos años, pero también pensar los errores, las omisiones, los defectos que llevaron a que el macrismo pudiese vencernos en el balotaje del 22 de noviembre. De este campo de pensamiento hay muchas preguntas o muchas aseveraciones que se hacen en estos días. Digo, por ejemplo, a ver, ¿la experiencia del kirchnerismo fue derrotada por errores propios o porque el mismo proceso era insuficiente en muchos sentidos y esa insuficiencia no era sustentable en el tiempo? Digo, errores propios, digo, como si, a ver, alguien que fue a tirar el tiro libre, en vez de tirar al primer palo, lo tiró al segundo, y entonces por eso se perdió el partido, digo, claro. O porque, digo, la presidenta tomó alguna mala decisión con tal o cual personaje, o alguna mala orientación política, y después tomó 20 buenas. Digamos, ¿existe esa posibilidad de pensar la historia de ese modo, o es mucho más? No, yo creo que justamente, creo que es esto que está ocurriendo, que es, digamos, es inaudito en la historia política argentina, implica que hay que mirar un poquito más profundo. ¿Qué quiero decir? Por supuesto que hay situaciones, digámoslo, hay un ciclo regional de reflujo ideológico del centro-izquierda, para usar una palabra que entendemos todos. Es evidente, claro, lo que está pasando con Maduro en Venezuela, el PT en Brasil. No pensemos que hay una especie de derechización autóctona. No, hay un ciclo regional que habría que analizar, pero es un dato de la política. Sí, Uruguay que tiene un presidente que es de un partido de centro-izquierda, pero que es más parecido de centro-derecha que de centro-izquierda. Bueno. Sí. Pero digamos, lo que pasó con Evo Morales en Bolivia, que no pudo en su plebiscito garantizarse la continuidad por un cuarto mandato. Hay un momento de modificación ideológica del cuadro latinoamericano, y eso, por supuesto, la Argentina participa, me parece a mí, de ese nuevo momento de la política latinoamericana. Hay méritos del macrismo, porque efectivamente el macrismo fue construyendo una imagen de sí que electoralmente le redituó, por citar solo el caso más evidente, sus gestiones en la ciudad de Buenos Aires, que despertaron como cierto interés del ciudadano no porteño, ¿no? Cierta expectativa sobre esa experiencia. O alguna copia también metodológica del gobierno de la ciudad de Rosario, por ejemplo, de importar algunos elementos. Bueno, creo que además Macri tuvo algunas inteligencias en la campaña anterior. Aliarse con el radicalismo fue una de ellas. Bueno, eso lo charlamos acá. Eso le sirvió al macrismo más que por el peso electoral, por cierto blanqueo de su perfil de derecha más duro, ¿no? El acuerdo con el Partido Radical. Recordemos que el macrismo, si bien por lo menos yo nunca le creí, pero lo hizo con inteligencia, reivindicó cosas del kirchnerismo en la campaña. ¿Te acordás cuando casi pierde con Lustó, en aquel acto donde Macri sale a hablar, donde él, para sorpresa de su propia militancia, reconoce cosas del kirchnerismo, y fue inteligente. Que alguno lo silba, ¿no? ¿Te acordás? Alguno lo silba.
el macrismo tuvo la inteligencia de no presentarse a la campaña como la mera reaparición del viejo neoliberalismo argentino. Ahora, también digo, hubo errores, evidentemente hubo errores del kirchnerismo. Nadie pierde una elección si no cometió errores. Y yo creo que no son errores que puedan simplemente reducirse a una especie de, digamos, de distracción táctica. Yo creo que hubo allí aspectos de la gestión de los 12 años de Néstor y de Cristina, fundamentalmente los últimos 4 años, el segundo mandato de la expresidenta, bueno, hubo cosas que fallaron. Me parece que esas fallas fueron bien capitalizadas por el adversario, y me parece que si la pretensión es enfrentar este proyecto inteligentemente y preparar un retorno de aquellas ideas que por lo menos yo sigo reivindicando que expresó el kirchnerismo, esos errores hay que analizarlos más fríamente. Yo creo que hay una tendencia a analizar esa derrota con liviandad o suponiendo que, digamos, de que esta idea de faltaron 2 puntitos, ¿no? Claro. O suponer que una especie de confabulación mediática, que por supuesto la hubo. Eso no alcanza. Me parece que hay que ser más cuidadoso en trabajar los motivos más profundos de ese fracaso electoral. Juanjo, ¿no? cuando terminaste con el libro, digo, siempre es un proceso de construcción, cuando uno lo termina, lo lee, ¿qué te sorprendió, digamos? ¿Hay una respuesta acá que de pronto el libro tuvo que cuando lo empezaste a pergeñar no lo tenías muy clara? ¿Qué ofrece de nuevo? ¿Por qué hay que leerlo, digo? Bueno, acaba de salir. Lo que yo percibo es que hay una gran vocación por debatir. Me parece que hay una vocación por debatir entre quienes, bueno, entre quienes uno siente como allegados, como afines, es decir, como personas que tienen una cierta preocupación. ¿Qué preocupación? La primera, un rumbo político del país, que yo creo que va a ser un rumbo regresivo, preocupante. Me parece que lo que viene para la Argentina, bueno, hoy estamos, en este día de hoy, llega a la Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como símbolo. Brutal. Es enorme, es un símbolo de una enorme brutalidad simbólico-ideológica. Pero estamos en esa Argentina. Esa Argentina no me gusta, entonces entre que no nos gusta esa Argentina, es importante el debate. Yo creo que ¿qué es lo que está ocurriendo? Es lo siguiente, este es mi diagnóstico, Rodolfo. Como es tan agresivo el macrismo respecto a la herencia anterior, la tendencia de los dirigentes y los militantes de ese espacio del kirchnerismo es como atrincherarse, es decir, es pararse en la identidad frente a la ofensiva, que hasta es judicial, ¿no? Eso es entendible, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que uno se afinca en su identidad, reivindica los logros, defiende un proyecto de país que en definitiva fue bueno para la Argentina, en el mismo momento que hace eso, tiene que ser reflexivo respecto a qué cosas había que haber hecho diferente. Si te acorralan y te quedas sin reflexión posible, claro. Y esos ámbitos de debate no son muchos. Yo creo que ahí hay un problema. Están escasos. Yo creo que por distintas razones, por posicionamientos políticos, por cierto desconcierto, por distintas razones, algunas entendibles y otras no, esos espacios de debate son insuficientes. Por supuesto, eso no lo va a arreglar un libro. Pero bueno, me parece que uno hace el aporte que puede a nivel intelectual y también a nivel militante para que espacios de esas características proliferen, ¿no? Gracias, Juan. Gracias por la invitación.